Estaba aquel señor misterioso con una capa roja de terciopelo recargado en el muro de un ostentoso edificio. Lo vi observarme y me intimidé. Bajé la mirada, aunque por dentro estaba lleno de curiosidad y asombro. Al ver mis pies, me di cuenta de que traía unos zapatos ya desgastados por el uso. Miré mis manos y las noté ásperas por el trabajo pesado y continuo. Sentí por un momento vergüenza de mí y de mi oficio. Al observar a mi alrededor, pude notar que el ambiente era deplorable. Había heces a mi alrededor que generaban un olor fétido. Niños jugando descalzos que mostraban sus desnutridos cuerpos y una choza a medio construir que era decorada por un sinfín de artefactos viejos e inservibles que le acompañaban. Sentí coraje y tristeza, pues aquellas heces eran de los puercos que criaba para obtener algo de comer. Los niños desnutridos eran mis hermanos más pequeños. Aquel intento de construcción, mi hogar, y los objetos, una simple acumulación de basura que creía aún podrían funcionar. Algo en aquella escena me dio valor, o tal vez era lo único que me quedaba. Volví la mirada hacia aquel hombre elegante y con una señal me llamó. Con algo de reserva caminé hacia él y me dijo su nombre. Me estremecí. Sin necesidad de contarle, supo mi pena y prometió ayudarme a salir de ahí. Al principio me mantuve desconfiado y con ciertas precauciones, pues me parecía que algo querría a cambio aquel hombre. Nadie ayuda porque sí. Pero este hombre, después supe, era un sabio, y que aquel que tiene la valentía de enfrentarlo tiene su recompensa. Me enseñó estrategias y de a poco mi riqueza creció. Ahora vivía del otro lado, dentro de aquel ostentoso edificio, pero al hombre no lo volví a ver. En las madrugadas, cuando todos dormían, yo me levantaba para asomarme por la ventana a contemplar mi antigua vida. Ver todo aquello me generaba tanta angustia que el insomnio aparecía y yo solo pensaba en que quería que amaneciera para ponerme a trabajar y cerciorarme de que nunca más volvería a aquella terrible pero nostálgica realidad. Y una madrugada, como tantas otras, alcancé a ver al sabio de la capa que platicaba con un mendigo. Bajé lo más rápido que pude, pero ya no lo alcancé. El otro hombre me dijo que quien se acababa de ir era en efecto el señor Riqueza y que volvería cuando la pobreza saliera de mí. Hola, hola, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando el episodio número 48 de La Magia del Vacío. Y el tema que les traigo el día de hoy es los pobres ricos. Sin más, comenzamos. Y antes que cualquier otra cosa, quiero decirles que ando engripada, así es que si me escuchan gangosa, pues ya saben por qué es. Y bueno, retomando el tema sobre los pobres ricos, creo que esta es una temática importante. Creo que todos, de alguna manera, directa o indirectamente, o consciente o inconscientemente, nos hemos topado con personas así, o tal vez nosotros hemos sido esas personas. Criticamos y me pareció importante como ver mucho más a fondo qué hay detrás de estas personas que son pues ricas en apariencia, y ahorita les voy a decir por qué en apariencia, pero en realidad son pobres simplemente como con esta vestidura externa. Entonces, empecemos definiendo a qué me refiero con ricos. Y con ricos no me estoy refiriendo a abundancia, me estoy refiriendo a estas personas que materialmente son muy vastas. Personas que tienen propiedades, que tienen dinero en el banco que no es nada más para salir en el año o en el mes, sino que tienen obviamente mucho más de lo que puedan gastarse, que tienen cubiertos no solo las partes básicas del ser humano, como comida, vestido, techo, sino que tienen un poco más, ¿no? Gente que vive holgadamente en el área económica.
pero, y cuando me refiero con pobres, que son carentes en su pensamiento. Y muchas veces creo en esta sociedad se confunde la riqueza económica o la riqueza física externa con abundancia y son cosas súper distintas porque hay que recordar que la abundancia es un estado mental que poco tiene que ver con lo que poseemos físicamente. La abundancia tiene más que ver con cómo te sientes, cómo piensas, cómo actúas en la posición en la que te encuentras, más que con algo que, eso, ¿no? Que poseas. Y hay mucha gente que tiene muchísima riqueza material, pero se olvida completamente de trabajar su riqueza interior. Y es ahí donde se puede empezar a generar, bueno, no se puede, se genera normalmente un desequilibrio que le lleva a esta persona, aparentemente muy vasta, a actuar como una persona carente, o sea, como una persona pobre. Y yo creo que todos hemos sabido de personas, y no es de primera mano, pues hemos escuchado en las noticias o algo, estos millonarios que vivían con lo mínimo, o personas que frecuentemente buscan pagar el mínimo, regatean en todas las situaciones cuando en realidad no tienen ninguna necesidad, ¿no? Personas que acumulan y acumulan pero no comparten, que tienen pero que viven como si no tuvieran. Les sobra el dinero, pero de cierta manera les falta una libertad emocional. Y se relacionan hasta cierto punto con el dinero desde el miedo y no desde la vida. Y esto es muy importante que lo empecemos a identificar en nosotros porque pueden ser en distintos niveles, ¿no? Puede ser que no necesariamente seamos ricos o seamos multimillonarios, pero eso se puede alcanzar a ver en nuestra vida y podemos ir trabajando a la par que vamos trabajando en crecer nuestros ingresos o nuestras posesiones. Es importante que vayamos creciendo a la par también nuestra mentalidad acerca del dinero, ¿no? Porque hay como una confusión colectiva en donde la narrativa que todos nos compramos o que expresamos es que aquel que tiene dinero seguramente tiene una vida increíble, ¿no? Que las personas ricas no sufren. Esto lo vemos muchísimo, por ejemplo, en redes, ¿no? Con los hijos de empresarios, de políticos, que tienen una vida muy holgada y que en alguna entrevista mencionan algo que les dolió o lo que sea, ¿no? Y te vas a los comentarios, híjole, pero es un fune fatal de que la gente es como, si tú tienes dinero, es como si no tuvieras permiso a que nada te doliera. Y desde ahí esto nos habla de la mentalidad colectiva, ¿no? Que tenemos todos en creer que esta parte de la riqueza, esta parte tangible de tener dinero, de tener posesiones, lo va a solucionar todo y se pierde el saber que pues definitivamente no es así, que siempre va a haber una persona que tenga una situación más grave que la tuya y va a haber una persona que tenga una situación muy por debajo de la tuya. Entonces, realmente el parámetro de qué situación o qué contexto sí es para que una persona sufra y qué contexto no, no depende de los demás. En realidad depende del contexto personal en lo que cada uno creció. Va a ser pues el umbral de tolerancia, de dolor pues, que tengamos. Y eso no puede ser juzgado porque normalmente, y aunque a la gente le duela esto, las personas que opinan así de una persona muy pudiente tienden a ser personas que precisamente no tienen esa parte resuelta. Entonces es muy fácil opinar desde una trinchera en donde tú nunca has estado, ¿no? Porque generalmente esta persona, que a lo mejor es carente económicamente, cree que todo aquello que le hace falta en la vida es precisamente el dinero y entonces, ¿cómo
cómo una persona que sí lo tiene va a ser infeliz o se va a estar quejando de esto o de aquello, no se le permite, pero como siempre dicen, las cosas de quien vienen. Entonces, pues no. No, el tener dinero, el ser rico, no es equitativo a vivir mejor, no necesariamente. Lo que sí es equitativo sería la abundancia, pero eso engloba no solamente riqueza material. Y entonces hay que tener bien claro y no confundir el éxito externo que nos venden allá afuera, alguien que en la superficie pudiéramos catalogar como exitoso por las posesiones que tiene, por cómo se ve físicamente, etcétera, con la plenitud interna. Esas son dos cosas completamente distintas. Hay gente rica en dinero, pero que es pobre en sí misma. Hay que recordar que la abundancia nace del movimiento y no de la acumulación. Y pensémoslo, por ejemplo, en un río. Un río que tiene el agua más cristalina del mundo es hermoso porque el agua está corriendo constantemente. Pero en el momento en que no tiene salida y el agua no puede fluir, lo que va a empezar a suceder es que se estanca y claro que estancándose pues empieza a llenar de bichitos, empieza a enlamar el agua, no importa qué tan cristalina haya sido. Entonces lo mismo sucede con el dinero. El dinero debe fluir como el agua, como el río. Eso es lo que empieza a generar abundancia en una riqueza económica, el que circule. Mientras que la riqueza material, que suele ser lineal y que no fluye, simplemente se queda ahí. No genera un bienestar interno, no genera una abundancia mental, sino que solamente lo que es riqueza material que puede ir creciendo, se puede ir acumulando, pero al mismo tiempo que va creciendo, si no fluye, lo que puede ir generando sí es un vacío que va a ser complicadísimo de llenar. Si mal no recuerdo, hay una enseñanza bíblica de Jesús, ¿no? Que está como con sus apóstoles y le entrega como un pescado, ¿no? Y dice que se lo vayan pasando y ese mismo pescado pues se va como multiplicando y todos pueden comer de ellos. Yo creo que ahí la enseñanza que se nos quería mostrar era precisamente eso. Tú puedes tener algo material, pero en el momento que esto fluye, no hay necesidad de cuestionarnos con nuestra mente, o sea, la tienes que abrir a la abundancia y dar por hecho de que eso se va a ir multiplicando, porque esa riqueza que comenzó siendo algo fijo, en el momento que fluye, pues crece también, no solo para ti, sino para los demás y por lo tanto regresa nuevamente. Yo conozco a una persona que creo que es una de las personas que a la que le he aprendido más la abundancia y no por palabras, sino por experiencia, por ver cómo se mueve en el mundo. Y este hombre es de las personas más abundantes que yo he conocido. He conocido gente que tiene económicamente más que él, sin embargo, no es tan abundante. Y he notado cómo esta persona en esta mente abundante da, comparte, y la abundancia con los años se le ha ido multiplicando y multiplicando y multiplicando. Entonces ahí me di cuenta de que esto pues no son solo palabras al viento, sino son cosas, son como leyes que realmente funcionan, que realmente existen allá afuera como en el universo, independientemente de que las creamos o no. Ahora, ya habiendo dicho todo esto y que seguro a ustedes se les vino a la mente X persona que dicen, sí, ese es un rico pobre y ya empezó el juicio en la mente, queramos o no, yo quisiera llevar esta situación un poquito más profunda para que, no solo para que la comprendamos, sino para que esta comprensión nos invite a ser más compasivos con esas personas y si nosotros hemos sido así o somos así, también seamos más compasivos con nosotros mismos y entendamos qué es lo que hay detrás. Porque yo sí soy de la idea de que los seres humanos naturalmente no somos malos, no somos egoístas, no somos fijados, etcétera, sino que las circunstancias de la vida, aunque no se justifique, nos va moldeando a tener cierta personalidad o ciertas características que van definiendo cómo nos movemos por la vida. Y lo que podemos encontrar detrás de estas personas
que son los que yo llamo los pobres ricos, hay una herida de escasez, como de raíz. Y esta herida de escasez, irónicamente, no se va a sanar con dinero. Y miren, no sé si alguno de ustedes haya leído el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y bueno, él aquí habla de 6 miedos que le llama como fundamentales, que es lo que va a obstaculizar el que una persona sea rica, ¿no? O como que saque su mejor versión. Que, a ver, en este libro, cuando habla de riqueza, él no se está refiriendo a riqueza económica, sino abundancia. Y por supuesto que una persona abundante también va a tener posibilidades económicas, pero él habla de riqueza como un todo, ¿no? Entonces, bueno, es el miedo a la muerte, el miedo a la vejez, el miedo a perder el amor o a no tener amor de otra persona, el miedo a la enfermedad, el miedo al qué dirán, o sea, la crítica. Y en el número 1 está el miedo a la pobreza. Y bueno, si ustedes se están preguntando, bueno, ¿y este señor qué? O sea, ¿qué tan viable es la información, lo que dice y todo, ¿no? ¿Qué tanto nos podemos fiar? Pues fíjense que esta persona se dio a la tarea de hacer una gran investigación por mucho tiempo, por muchos años, pero no solo eso, sino que también entrevistó a muchísimos personajes importantísimos, económicamente muy reconocidos en aquellos tiempos, como fue Andrew Carnegie, Henry Ford, presidentes de Estados Unidos. Entonces, esta información que siempre iba enfocada al éxito de una persona, cómo amasar riqueza económica, pues ahí es donde saca estos datos que nos muestra. Y lo que a mí aquí me parece muy revelador y que es bastante rescatable es que dentro de los miedos que todos tenemos, que por supuesto el miedo a la muerte, a la vejez, a no tener amor, a la enfermedad, o sea, dentro de todo esto que nos pudiera parecer lógico, entra el miedo a la pobreza. O sea, sí es algo que puede paralizar el razonamiento de las personas, que puede destruir nuestra imaginación y destruir también la confianza en nosotros mismos. Entonces, es muy fácil criticar a las personas que pueden actuar de una manera mezquina y egoísta, pero yo creo que el siquiera tener ya este dato presente, y otra vez lo digo, no es para justificar, ¿no? Lo que nos pasa no justifica nuestras malas acciones, pero sí nos ayuda a entender más profundamente el por qué una persona podría actuar de cierta manera, aún y con todo lo que tiene. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con estas personas para que actúen como pobres, no siendo pobres? Y miren, cualquier adulto que de niño vivió muchísima carencia, vivió en muchísima escasez, se puede convertir en un adulto en donde va a buscar por todos los medios cambiar su contexto de vida, y es lo que le llaman el hambre que te mueve. Que por un lado esto es muy bueno porque estamos llenos de historias de personas que gracias a la escasez en la que crecieron, ahora son grandes personajes, ¿no? Entonces esta hambre de no vivir así fue lo que los llevó a lo que ahora son, ¿no? Pero cuando esto sucede, el adulto en algún punto tiene que recablear su cerebro. Y con recablear me refiero a que todo esto, donde la persona empieza a trabajar, a ahorrar o lo que sea que haga para salir de esa situación en la que creció. Entonces, una vez que ya suple estas necesidades básicas, en donde ya logró ponerse un techo a lo mejor que ya es propio y no tiene que pensar en la renta cada mes, que es una persona que, no sé, ya tiene una cuenta en el banco por si algo llegara a suceder, pues ahí ya está. Que tiene un carro en donde moverse, que tiene ropa para vestir, que sabe que tiene comida a la mano diario o por todo el próximo año. Es una persona que le tiene que recordar a este niño
pobre que en algún momento fue, que lo que sea que vivió ya no está sucediendo, ya no es su realidad. Ya no tiene por qué contar las moneditas, no tiene por qué estar checando 24/7 si baja $1 o sube $1 en su cuenta de banco. No tiene por qué estar escatimando en las cosas más absurdas y más mínimas. Tiene que recordarse que ya tiene suficiente. Suficiente para él, suficiente para su familia inmediata, que pudieran ser su esposa, sus hijos, sus nietos, y que a lo mejor también tiene un poco más para compartir con otras personas, y que el hacer esto no le va a dejar o no le va a regresar a aquella realidad de la cual le costó tanto salir. Porque de no hacerlo, de no situar a su mente con un nuevo cableado y actualizarla en la realidad que está viviendo en este presente, lo que va a suceder es que la persona puede caer en este hoyo en donde cree que su valor radica en lo que posee y no en quién es. Y entonces ahí nos vamos a encontrar adultos que no saben recibir amor si inconscientemente no lo compran. Y con esto me refiero a estas personas que si alguien ya fue amable pero de una manera genuina, ya se sienten con el compromiso de darles el regalito, de echarles la mano, de como si tuvieran que pagar esas acciones, ¿no? Porque han puesto su valor en aquello que tienen y no en quién son. O estas personas que precisamente por el miedo de perderlo todo, lo que van a hacer es comportarse como pobres. Van a estar en su casa gigante y súper hermosa, muriéndose de calor en un verano porque no quieren prender el aire acondicionado para no gastar, por ejemplo, ¿no? O aquel empresario que va a pelear por pagar siempre el mínimo de una cuenta, aunque en realidad, no sé, 50, 100, 200 pesos no le haga la más mínima diferencia. Y con esto no me estoy refiriendo a que si tienes dinero no tienes que cuidarlo, lo tienes que andar regalando, ¿no? Porque pues es el esfuerzo de cada quien. Lo que las personas tienen es porque se lo han ganado de una u otra manera. Entonces, yo me refiero más a cuando me voy a poner a regatear en una situación en donde para mí no haga la gran diferencia, pero al que le estoy regateando tal vez le pueda cambiar completamente su día, ¿no? A ese tipo de cosas me refiero. Y aquí, almas bonitas, es donde podemos caer en esa trampa y donde nos podemos convertir en estos pobres ricos que sobreviven su riqueza en lugar de disfrutarla y de compartirla si es que es posible. Entonces, aquí va a ser muy importante que las personas inviertan no solo para ganar económicamente o no solo inviertan en algo que les va a generar más, porque esta también se puede convertir, estos son como algunos foquitos rojos de cuando la persona está viviendo en supervivencia, cuando ya no hay necesidad de estar en ese tipo de alerta. Ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Si te está costando, a lo mejor tú económicamente ya estás estable de cierta manera, pero tú no puedes dar paso sin que eso, ¿qué te va a dar a cambio? ¿No? Esta es un poco una mentalidad de escasez. Yo no puedo dar o invertir dinero en algo que no me lo va a multiplicar. ¿Y de qué se pueden perder aquí? Bueno, de justamente no estar viviendo una vida mentalmente que esté en sincronía con lo que físicamente tú tienes. Aquí lo ideal sería que la persona no solo invierta en esto que ya hablamos, sino también invierta en salud mental, en experiencias, en momentos con la familia, en un nuevo hobby, en un nuevo curso, y no porque esta persona quiera sacar algo al respecto. Por ejemplo, no, pues yo quiero aprender
ahora mandarín porque sé que allá hay muy buenos negocios. No siempre las cosas que hacemos tienen que tener un propósito tan directamente relacionado a que se te infle la cartera. No hay nada más bonito, y claro que esto siempre va a ir con un equilibrio, ¿no? Pero en invertir por el simple gozo de vivir. El meterme a un curso que no me va a dar nada más que alegría, más que paz, más que el valor de platicar con otras personas que les gusta lo mismo que a mí. El dejar de vez en cuando un poco más del porcentaje de la propina que se espera por el puro gusto de poner una sonrisa en el mesero que a lo mejor me atendió excelente y recordarme invertir en aquello que me llena también el alma y no solamente llena mi bolsillo o mi cuenta de banco. Almas bonitas, yo les sugiero que si ustedes están creciendo económicamente y ya se dieron cuenta de que lo están haciendo, se aseguren de que ese crecimiento también va de la mano con un crecimiento espiritual, emocional e intelectual, para que cuando lleguen tal vez a la cúspide que están ustedes buscando, eso les ayude a equilibrar y puedan realmente disfrutar de su dinero. Porque ustedes pueden salir de la pobreza, pero no siempre la pobreza va a salir de ustedes. Yo les sugiero que aprovechando que estamos en épocas decembrinas y si se están dando la tarea de comprarle regalitos a otras personas, piensen en ustedes y hagan algo diferente para obsequiarse, algo que les ayude a crecer en otras áreas, ¿no? Y que se vuelva más equilibrado toda esta riqueza que quieren alcanzar. Y puede ser desde regalarse 10 sesiones de psicoterapia para el siguiente año, algunos masajes que programen y ya los dejen pagados, este tipo de cosas que de pronto pueden parecer costosas, pero el costo-beneficio les puede completamente cambiar la vida. Regálense un curso que no les deje nada más que el puro gusto de que se lo pueden costear y de que pueden vivir ese tipo de experiencias. Recordemos que el dinero no es el fin, el dinero es el medio solamente a través del cual podemos alcanzar ciertas cosas que queremos en la vida. Y recuerden, escuchen con el corazón, disciernan con su intuición y lleven su mente siempre a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.